Hola chicos, buen día. Buen día, profe. Uy, qué voz, por Ya. favor. Esa voz de Buen día, hace profe. 5 minutos que prendo la computadora y me siento y me despierto. Bueno, no importa. Imagínense, bueno, ya no van a tener virtual, ya van a tener presencial, pero en pleno invierno, Profe, ¿qué? yo no me pude conectar ayer y antes de ayer a la clase, pero me conecté a la de la tarde. Bueno, no hay ningún drama. Más o Espero menos que iba en lo mismo que también vos. todas las profesoras, que somos re top, no mentir, todas damos lo mismo. Es el mismo PowerPoint, obviamente cada una lo explica eh, según su impronta, cada una tiene una forma de explicar, pero la información es la misma. Bueno, empecemos. ¿Qué les parece? Y si no les parece, no importa, empezamos igual. Les voy a terminar de dar, vos lo vas a escuchar 2 veces, a la que vos, que no me acuerdo el nombre, perdón, no me fijé, porque esta parte yo, por cuestiones de tiempo, me demoré un poco más en explicarles de otra forma la primera parte, y no alcancé a darles división celular. Pero es muy cortito. Todo el mundo, supongo que ha visto división celular en el secundario. Supongo. Algo. No, yo no. Vos no, nada. No. Bueno, no importa. Esperen que voy a poner, que comparto la pantalla porque si no yo hablo y las diapositivas pasan y ustedes no ven nada. Bueno, división celular. Se la conoce como el proceso de manera general como división celular, pero en realidad lo que vemos es división del núcleo, por eso se llaman divisiones nucleares. Lo que se va a dividir es el núcleo. Puede existir una división completa o incompleta del citoplasma o que no haya. Pero lo que sí se va a dividir una vez iniciada esta división es el núcleo. En términos generales se le llama división celular porque la célula en el 90% de los casos, 95% de los casos va a dividir su citoplasma. Pero en realidad es división nuclear. Bueno, el ADN, que ya lo hemos visto ayer intensamente, el ADN, esta molécula para que pueda existir en otra célula sin alterar nada de la información génica, nada, todo, acuérdense lo que hemos visto ayer, todo lo que la célula tiene que hacer o va a hacer, o la función que va a desempeñar, o cuándo va a cambiar de forma, o cuándo se va a dividir, todo eso está en el ADN. Por lo tanto, es importantísimo que si esa célula se va a dividir, la otra célula hija tenga la misma información o tenga información. No necesariamente puede llegar a ser la misma. Y eso les voy a explicar ahora en qué casos no. Entonces, ante la inminente duplicación de esa célula, tiene que existir la replicación del ADN que se va a replicar como lo hemos visto ayer. ¿Se acuerdan? Y si no, le pegan una ojeada el fin de semana, por favor. Bueno, ¿para qué la célula se quiere multiplicar? ¿Para qué? O sea, si bien es un requisito, es una de las características de la materia viva, de los seres vivos, que tengan la capacidad de reproducción, en algunos organismos no necesariamente sirve esta división para una reproducción. Sí, para otro tipo de cosas. Silencien los micrófonos, please. Entonces, dentro de esa división nuclear, tenemos 2 tipos. La somática, en células somáticas, que se llama mitosis, y en células sexuales, que se llama meiosis.
¿Qué son células somáticas? Generalmente siempre tienen un problema con estos términos. Célula somática es cualquier célula que forme parte del cuerpo del individuo. Si estamos hablando de nuestro cuerpo, una célula de la piel, una célula del pulmón, una célula sanguínea, una célula de defensa, cualquier célula. Célula sexual solamente un grupo determinado de células. No estoy hablando del ovario o del testículo. El ovario y el testículo, los ovarios y los testículos tienen células somáticas. Hay solamente un grupo muy particular de células que son las sexuales. ¿Entienden eso? No es que todo el ovario va a sufrir meiosis. No, solo un grupo de células. Y estas dos divisiones tienen características, lo cual hacen diferencias entre ambas. Las células de cualquier parte del cuerpo no lo estudien de memoria, piénsenlo. Si yo quiero multiplicar una célula somática, una célula de hígado, una célula de riñón, una célula, por el motivo que sea, para reparar, para reemplazar, por el motivo que sea, esa célula, ¿cómo tiene que ser a la que se está dividiendo? O sea, esas dos células hijas tienen que ser idénticas. No puedo cambiar la información, porque esa célula que es del riñón tiene determinados genes bloqueados y determinados genes activos para que pueda desempeñar su función en el riñón. Si yo cambio eso, en vez de tener una célula de riñón, puedo tener una célula de pulmón y no me sirve. Por ende, tengo que copiar exactamente lo mismo. Las dos células genéticamente son idénticas y solamente tengo dos células. Diferente es el caso en las células sexuales, que van a participar de un proceso muy importante en algunos seres vivos, que es la reproducción de tipo sexual. Por lo tanto, tienen que unirse dos células sexuales de diferentes sexos para poder restituir o formar un individuo. En ese caso, la división del núcleo es distinta. Primero, que no obtengo dos células, sino que voy a obtener 4, porque resultan de dos divisiones consecutivas. Ahí está la clave. En un caso, en la mitosis, solamente tengo una división con el resultado de 2 células. En el otro caso, tengo una división con 2 células y automáticamente estas 2 células entran en una segunda división, por eso que el resultado final son 4 células. ¿Y qué pasa con el ADN? En este caso es ADN, por supuesto, pero con la información génica es diferente. Cada célula sexual tiene una información genética distinta, y es lo que nos hace diferentes, totalmente diferentes, entre nuestros hermanos y entre nuestros padres. Sí tenemos tenemos características semejantes, es cierto, que ya vamos a ver un poco cuando veamos herencia, pero genéticamente, o sea, la secuencia de genes son distintas, totalmente distintas. ¿Y eso por qué? El hecho de que yo cambie un gen hace que el ADN resultante sea distinto, y eso es lo que pasa en la meiosis. Hay un intercambio de genes, por eso los genes se mezclan para que den distintas posibilidades. Obviamente que conservan el reservorio génico de los padres, pero están mezclados de manera distinta. Dicho esto, veamos cuál es el actor principal de esto. El actor principal de esto es el cromosoma. Les presento cómo se ve el cromosoma con el microscopio de barrido. Son hermosos, hermosos. Los cromosomas no son otra cosa más que ADN condensado. Cada molécula de ADN, acuérdense que yo les dije que el número de moléculas de ADN es específico para cada especie. Nuestra especie tiene 46. ¿Qué quiere decir? Que tengo 46 moléculas de ADN. Lo que ustedes están viendo acá es el cromosoma, que todo esto enrollado que ven acá así, es un brazo
de este cromosoma, otro brazo de este cromosoma, que lo tienen representado acá, que también se conoce como cromátida. Este brazo es una molécula de ADN y este otro brazo es la copia de esa molécula de ADN. ¿Me van siguiendo? ¿Qué quiere decir? Acuérdense cuando hemos visto replicación del ADN. Una vez que el ADN se replica y da esas dos moléculas, una queda unida a su copia. No es que queda libre, queda unida a su copia por una estructura que está en el medio, que se llama centrómero. No necesariamente se va a ubicar en exacto el medio, que ahí viene, la ubicación puede ser diferente y ahí nace toda una clasificación de los cromosomas que no vienen al caso. Pero hay una estructura que va a unir estas dos cromátides o brazos y se llama centrómero. Los extremos de estos brazos, esta parte de acá arriba y esta otra parte de acá, se llaman telómeros. Esta distribución la tienen que saber y es básica. Los telómeros, que son las puntas, tienen segmentos que no codifican. Nada en el telómero codifica para algo, y eso tiene una explicación. Que si la explico ahora nos vamos a demorar demasiado. Pero piensen en por qué nos volvemos viejos. ¿Por qué las células tienen números de divisiones finitas, no infinitas? Yo no puedo multiplicar mis células para siempre, porque sería joven siempre. Y tiene que ver con esta parte. Piénsenlo, después lo podemos conversar en otro momento, en la charla en la clase de consulta, o cuando veamos la parte de reproducción. Entonces, estos son los que se van a ubicar y van a separarse en las dos células hijas. Ahora veamos la mitosis en los procesos y la importancia biológica que tiene. Una de las importancias cuando yo multiplico células y doy células idénticas es que permite que un individuo crezca, aumente de tamaño, no por aumentar el tamaño de las células, sino por aumentar el número de esas células. Un hígado nuestro y un hígado de un bebé no es que tenga células más grandes, sino que tiene más número de células, el mío que el de mi bebé. Nos permite también reparar o renovar tejido lesionado o viejo. Nos permite, obviamente, que en el caso de los individuos pluricelulares, que tengan la capacidad de generar un individuo pluricelular a partir de una única célula que se unió uniendo dos gametas o células sexuales, o no, o una única célula se multiplica y da la capacidad de proliferación y generar un individuo pluricelular. Por ejemplo, lo van a ver mucho en el reino vegetal. Hay ciertas plantas, no todas, pero ciertas plantas que nuestras madres dicen, porque yo no soy muy hábil en el jardín, pero mi mamá sí, y dice, esta planta prende de gajo. ¿Qué quiere decir? Con solamente cortar una parte de ese individuo, yo lo planto, y tiene la capacidad de multiplicarse y generar otro individuo. Por supuesto que es un clon, es genéticamente idéntico al que yo saqué, pero tienen esa capacidad y lo hacen por este tipo de división mitótica. O en el caso que estuviésemos en presencia de organismos unicelulares formados por una única célula, este medio es el que le permite reproducirse. O sea, multiplicar el número de individuos. Por supuesto que todos los individuos son genéticamente idénticos, pero se multiplican. Las fases que tiene una mitosis, que muchas de estas van a conservarse en la meiosis, que es la fase de una división nuclear, son, mejor dicho. La primera, esta fase no forma parte del ciclo de mitosis, porque interfase es el estadio en el cual la célula está antes de dividirse. Cualquier célula mía que no se esté dividiendo está en una interfase. No está en ninguna etapa de la mitosis porque no se está dividiendo. Cuando empieza la mitosis empezamos con la profase.
La profase es una fase, no me voy a demorar mucho porque todo lo tienen explicadito en el material de lectura. Pero si no lo entienden, en esta fase es donde se ha duplicado el ADN antes, se han condensado, o sea, todo esto que ustedes ven como una maraña de hilos ha tomado la forma de cromosomas, se desensambla la estructura de la envoltura nuclear, no desaparece, se desensambla gracias a la lámina nuclear que hemos visto ayer. El que cambie de forma esa lámina permite que se desensamble la estructura de la envoltura. Los cromosomas estos van a ir uniéndose a las fibras del huso mitótico, que recuerden, hemos visto, es una estructura transitoria formada por microtúbulos. Estos microtúbulos van a guiar a estos cromosomas a la placa media de ese huso, y esa placa media los van a ubicar en el medio, no de la célula, sino del huso. O sea, de donde se ubique esta estructura, los cromosomas se van a ubicar en el medio. Esta es la metafase, meta-medio, los cromosomas se ubican en el medio. Cuando cada uno de estos polos empieza a traccionar hacia cada polo, va a empezar la separación de esos cromosomas por el centrómero, por la parte media van a empezar a separarse. Esa fase es la anafase. Cuando llegan finalmente a su destino, a su polo, y se vuelve a reconstituir, a reensamblar por cambio de nuevo de la lámina nuclear, es que estamos en presencia de la telofase. La citocinesis es la división del citoplasma. Puede estar o no, no forma parte del proceso de mitosis. ¿Estamos? En la mayoría de los libros de nivel universitario lo van a encontrar así, porque es así. La división del citoplasma no forma parte de la división nuclear. Mitosis es división del núcleo, por más que de manera genérica le llamen división celular. En el caso de que no ocurre en las células musculares, por ejemplo, hay división nuclear, hay mitosis, pero no hay citocinesis, no se divide la fibra, crece esa fibra y aumenta el número de núcleos, pero no aumenta el número de fibras. Profe, Esto, corazón. entonces en la telofase se enrollan los cromosomas. Se enrollan, no se enrollan. En la telofase, una vez que se han separado y ya cada célula tiene su dotación, el cromosoma condensado, así como esa X, no es capaz de expresar ningún gen, porque con semejante compactación no entraría ninguna enzima. Entonces, cuando se juntan y se restituye la envoltura, antes no, porque el cromosoma queda muy expuesto. Recién cuando se restituye la envoltura y está protegido, empieza a descondensarse y a formar ese como ovillo de hilos, que es la forma laxa. Todos los cromosomas están así, porque los cromosomas como cromosomas son el ADN condensado, así se llama. El ADN condensado son los cromosomas. Si no, en cualquier otro estado de la célula se llama cromatina, porque no está condensado, no tiene la forma de cromosoma. ¿Me entendés o querés que te lo explique de otra forma? Sí, sí se entiende. No, yo no entendí bien. ¿Qué es lo que no has entendido? El tema de cómo se condensa y todas esas cosas no entendí. Eso no te expliqué, por eso no lo has entendido. Ah, bien. Ah, bien, bien. No les expliqué cómo lo hace. Les dije que se condensa, no tiene sentido que les ponga esa información ahora. Ustedes tienen que tener la idea de un ovillo de lana, ¿sí? El ovillo de lana, pongamos que es un ovillito así, está todo suelto, no está en ovillo dentro de una célula. Y tengo varios pedacitos de lana. Cuando tengo que dividir eso, es más fácil dividir en unidades compactas.
que empezar a separar los hilos largos así y hacerme un semejante lío. Entonces, por eso es que solamente en el momento en que la célula se va a dividir, es que produce la compactación, la mayor compactación posible de cada molécula de ADN. Entonces, a cada fragmento de ese ovillo de lana lo voy a enrollar así, una vez que sea duplicado, ¿no? Porque no puedo duplicar si está enrollado. Eso es así, porque no puede entrar. Ustedes imaginen que semejante compactación yo no puedo entrar con una enzima y copiar algo ahí. Entonces esa duplicación o replicación que les expliqué ayer ocurre con el ADN laxo. Ahora, una vez que se ha duplicado, necesito compactar eso para que para la célula sea más fácil mover piezas de un lado hacia otro, o separar. Entonces ahí es cuando empiezan a enrollarse uno sobre otro, así, y tengo un bracito y el otro bracito que permanecen unidos por el centrómero. El mecanismo de superenrollamiento lo van a ver cuando vean biología. Ahora no tiene sentido, solo que tengan esa idea que tiene que compactarse para ser eficaz en la división. ¿Entienden? Vamos a metafase. Lo único de acá es que por el centrómero se ubican en la placa media, esto ya les he dicho, acá se empiezan a traccionar y a separarse. Acá se empiezan una vez que están protegidos por la envoltura, ¿no? Antes, empiezan de nuevo, ya no tienen esa forma compacta, bien de X, fíjense que son más largos, entonces acá empieza a desenrollarse y a ponerse la forma apta para empezar activamente, porque una vez que se separan, empieza una actividad muy grande de síntesis, de expresión génica, empiezan a expresar genes, y para eso necesitan las partes que necesitan expresar que no estén condensadas, que es la cromatina laxa, que yo les mostraba fotos ayer. Las células vegetales, la única diferencia es que no existe, en el caso de las células que haya citocinesis, en la vegetal la citocinesis es diferente. Lo que van a hacer cada una de estas células, su aparato de Golgi, que no está representado acá, que se duplica también, se duplica todo, no solamente el ADN. Cuando una célula va a dividirse, tiene que ser precavida y decir, yo no me puedo llevar todos los ribosomas y dejar sin ribosoma a la otra célula, porque no va a poder sintetizar nada. No me puedo llevar todo el retículo, o sea, lo que hace es dividir todo. Una vez que replica todo, no es que lo divide, va a replicar todo para la división. Entonces cada célula de estas vegetales tiene un aparato de Golgi, donde ya hubo síntesis y dejó las vesículas listas para que por los microtúbulos viajen a la parte media y empiecen a fusionar esas vesículas con precursores de la pared celular. Dicho de otra manera, supongamos que mi hermano y yo nos quedamos con esta casa, con mi casa. Resulta que no nos ponemos de acuerdo para la venta. Yo no quiero vender, él sí quiere, cuando él quiere yo no quiero. Entonces se me ocurre a mí dividir la casa por la mitad y hago una pared en el medio de esa casa. Pero yo le digo a mi hermano, yo hago mi pared, pero no tengo por qué hacer tu pared, entonces vos tenés que hacer tu pared. Y entre los dos construimos cada uno para su parte su pared. Esto es lo mismo, cada célula aporta esas vesículas para construcción de su pared. Y así es como se dividen las células posteriormente. Bien, en el caso de las células sexuales, no voy a demorarme mucho acá, tienen dos divisiones consecutivas, como les dije. La replicación del ADN solo se da antes de la primera división. Una vez que yo paso la primera división, no hay replicación en la segunda, por lo tanto lo que obtengo es la mitad del material genético en estas 4 células. ¿Y por qué la mitad? Es lógico, si dos células sexuales se tienen que unir para restituir un individuo, para formar un individuo, si cada célula sexual ya tiene la totalidad de la información génica,
no tiene sentido que se fusione con otro, punto 1. Y en el caso que se fusionara con otro, punto 2, me daría un número doble de los cromosomas de mi especie, por lo tanto no sería viable. Para restituir el número cromosómico tengo que dividir a la mitad. Y es lo que hace la meiosis. Aparte que tiene una característica que en esta división, en la primera, se da el recambio génico, que es la mezcla que les decía hace un ratito. Bueno, pasemos esta parte. Esta es una comparación nada más entre la mitosis y la meiosis. Las dos células empiezan iguales. Después de la primera, en la mitosis, tengo dos células genéticamente idénticas. Estas dos células son idénticas. En cambio, en este caso tengo 4 con la mitad de la información génica y la información génica ya es distinta. Bien, y chao. Y les dejo de compartir esto y voy a compartir el otro PowerPoint. Bien, el tema que nos toca ahora, que tengo que darlo en 40 minutos, así que presten atención, es transformaciones de energía. Todos los seres vivos necesitamos energía, pero la energía no es que viene así sola, voy al súper y me compro un paquetito de energía. No, tengo que muchas veces captar esa energía, muchas veces transformarla para poder utilizarla. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tipos de nutrición básica, que ya sabemos, autótrofos y heterótrofos, no voy a detenerme en esto. Saben cuáles son las diferencias entre uno y otro, pero cualquier organismo tiene que ser capaz de captar, transformar y utilizar esa energía. La fuente de energía que sea, no importa si estamos hablando de un autótrofo o de un heterótrofo, yo necesito captarla, o sea, sin importar qué tipo de fuente sea, yo tengo que tener las adaptaciones o las estrategias para poder tomar esa energía del medio, como la fuente que sea, o me como un bicho y tengo la lengua larga, o necesito luz y tengo las hojas grandes, o sea, cada ser vivo se adapta al medio en el que se encuentra para poder tomar los nutrientes en forma de alimento en ese medio en particular. Si no lo hace, no puede captar esa energía. No estamos hablando de transformarla, estamos hablando de captarla. O sea, un sapito, si no tiene la lengua larga y pegajosa, no va a pillar ningún bicho. Por darles un ejemplo, ¿no? Ahora, una vez que capto esa energía, la tomo, la incorporo, muchas veces tengo que transformarla porque no está disponible, no está fácilmente disponible, sino que está contenida dentro de enlaces químicos. Para hacer eso, lo que yo hago es aplico o activo una serie de reacciones químicas que en resumida cuenta van a formar el metabolismo. Todas las reacciones químicas que ocurren van a formar lo que se conoce como metabolismo. Esas reacciones tienen que ser, como lo dice acá, tienen que ocurrir muchas de manera ordenada y progresiva, tienen que estar reguladas, no puede ocurrir cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier momento, y tienen que tener la capacidad de captar y liberar energía. Todas las reacciones, porque estamos hablando de reacciones químicas, se ocurren dentro de la oxidación y la reducción. Es un juego entre la oxidación y la reducción. Quizás el término oxidación y reducción lo conozcan, pero no entiendan bien, ya les voy a explicar. Y por último, una vez que ocurren todas estas reacciones, los seres vivos tienen que tener la capacidad de utilizar esa energía en diferentes reacciones, que en resumida cuenta van a desempeñar las funciones vitales de ese organismo. Cuando yo les dije que estas reacciones que forman parte del metabolismo tienen que ocurrir de forma ordenada, es porque en una ruta metabólica, por ejemplo, un compuesto A, que yo quiero, cuando yo digo yo quiero, estoy poniéndome en el lugar de célula, ¿no? Yo, célula, quiero transformar este producto A, que lo incorporé, lo quiero transformar en un producto E.
supongamos. Puedo tener varias rutas para lo mismo. Por ejemplo, el A lo puedo transformar en B, en C, en D y recién en E. Esto es secuencial. El A no puede pasar a la forma E, sino pasa por esta ruta, por estos intermediarios, B, C y D. Pero puedo transformar ese A no en B, sino en otro que sea F, pero para poder transformar ese F yo necesito previamente tener un compuesto antes, que es el G, para que este pase a H. El H puede seguir esta ruta y transformarse en J, o sea, el A puede formar E y puede formar J. O volver a esta ruta común en este punto y seguir y siendo E. Este es un ejemplo muy básico de cómo se cruzan, se relacionan diferentes rutas metabólicas y un compuesto me puede dar origen a varios, dependiendo en qué camino sigo. Pero para que pase esto tiene que haber una secuencia ordenada y escalonada. En todas estas reacciones siempre va a haber pérdida o sea, gasto y en alguna generación de energía. Y mucho se va a perder en forma de calor, siempre. Por eso todas las reacciones metabólicas producen calor. ¿Tienen que estar reguladas? Sí. ¿Quiénes las van a regular? Las enzimas. Las enzimas, recuerden que son proteínas especializadas con ciertas características, son muy específicas. Una enzima no va a dar dando vuelta y va a agarrar cualquier sustrato y lo va a transformar. Tiene un sitio específico para cada uno, por eso hay tanta cantidad de enzimas. La enzima lo que hace es acortar el tiempo y favorecer una reacción. Por ejemplo, esta es la enzima, ¿no? Tiene un sitio para que se unan estas cositas verdes que tenemos acá que se llaman sustratos. Son los componentes o son las moléculas que yo quiero cambiar, o unir, o fosforilar, o romper, o lo que fuera. Cuando se unen van a formar un complejo medianamente estable que se llama complejo enzima-sustrato. Una vez que pasa la reacción en esta parte, o sea, o se corta una parte de la molécula, o se unen estas dos, o se une una parte y se libera otra, como en este ejemplo, lo que sea que tenga que pasar, una vez que pasa, el complejo se rompe, y tengo el producto con actividad, otro producto que quizás no tenga actividad o que sí tenga en otro lado, y la enzima vuelve a quedar disponible para captar otro sustrato y así sucesivamente. Estos catalizadores biológicos son necesarios y muchas veces no pueden funcionar solos y necesitan ciertos cofactores que se llaman. Estos cofactores, la mayoría de las veces, son iones. El magnesio o el calcio, por ejemplo. El potasio o alguna vitamina puede servir como cofactor enzimático. Bien. Ahora, el último, que tenga la capacidad de liberar energía mediante reacciones de óxido-reducción. Para recordarles o enseñarles a los que no lo saben bien, un producto, una molécula puede oxidarse o reducirse. ¿Bajo qué punto de vista digo esto? Una molécula, entiendan esa molécula como varios átomos unidos, pero esa molécula tiene electrones, que es lo único que se mueve en un átomo o en una molécula. Muevo electrones, no puedo mover ni protones ni neutrones que están en el núcleo. Por lo tanto, las cargas positivas o negativas, en realidad es por aumento de electrones o por déficit de electrones. Lo único que puedo desplazar son electrones. Que los dos, o sea, todos estos electrones tienen carga negativa. Supongamos un compuesto A, ¿sí? Que tiene dos, el compuesto A sí y el compuesto A sí. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Este compuesto tiene dos electrones, y esta molécula está estable, digamos. Estos electrones los tiene porque se ha unido a otra cosa. Cuando pierde esos electrones, los pierde, y llegamos a un compuesto A,
Esa pérdida de electrones hace que este compuesto esté oxidado. Se llama oxidación cuando perdemos electrones y se llama reducción cuando ganamos electrones. ¿Qué tienen estas dos rutas o estos dos procesos en común? Generalmente en la célula se acoplan. ¿Qué quiere decir? Una molécula en la célula cuando se está oxidando, la otra se está reduciendo. Entonces esta pierde los electrones que de alguna manera le cede a otra. Entonces esto es lo que se llama óxido-reducción. Una misma reacción, una molécula se oxida, pierde los electrones y se los da a otra que en ese momento se está reduciendo. Ese juego de óxido-reducción ocurre en la célula de manera permanente. ¿Han entendido esta parte? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Vamos al metabolismo. ¿Se acuerdan que les dije que el metabolismo es todo el conjunto de reacciones que ocurren en una célula para poder transformar esa energía que captan? Hay dos tipos de metabolismo y el dibujito es gráfico, totalmente gráfico. Un metabolismo, que es este de acá, se llama anabólico. ¿Les suena la palabra anabólicos? Cuando yo les digo anabólicos, ¿qué es lo primero que se les representa? Rápido, lo primero, no lo piensen tanto. Rápido. Aire. ¿Aire? Anabólico a vos se te representa aire. Bien. ¿A qué otro? Formación. El gimnasio. El gimnasio. Está bien. Han visto que justamente hay muchos test en los atletas, no solamente los atletas de cualquier deporte, sobre todo en los olímpicos, para ver que no estén usando anabólicos. Y justamente esas sustancias lo que hacen es favorecer el crecimiento, fíjense en la imagen, chicos. Si yo tengo mayor crecimiento de algo, tengo más musculatura, más huesos, más tejido óseo, más todo, estoy sintetizando componentes nuevos. Estoy formando proteínas, formando lípidos, entonces estoy más grande. Eso es el metabolismo anabólico, es el metabolismo de síntesis, donde yo, sustancias simples, con gasto de energía, por supuesto, voy a formar sustancias complejas. O sea, con aminoácidos voy a formar proteínas. Con nucleótidos voy a formar ácidos nucleicos. Con el glicerol y ácidos grasos voy a formar lípidos. Todo esas rutas de formación o de síntesis se llama metabolismo anabólico. Y necesito gastar energía. Ahora, el otro metabolismo, que es el catabólico, fíjense en esta imagen, pobrecito, el tipo está chupado. ¿Por qué? Porque no hay síntesis, lo que hay es degradación, o sea, es opuesto a esto. Yo a partir de sustancias complejas voy a liberar energía en esto, neto, porque si bien para poder romper sustancias necesito usar enzimas, y las enzimas generalmente necesitan usar energía. A ver, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Please. Voy a gastar energía, pero más va a ser la energía que voy a liberar, que voy a obtener, que la que voy a gastar. Por eso, neto, hay una ganancia de energía, una liberación. Estos dos tipos necesitan ATP o van a liberar esa energía en la célula en forma de ATP. No me voy a demorar mucho acá porque ya lo hemos visto cuando hemos visto nucleótidos. Les recuerdo que esta moneda energética, como digo yo, por eso he puesto este dibujito ahí, esta moneda energética no es la única. Acuérdense que el GTP, que en vez de adenina acá, tiene guanina. Por eso se llama GTP. Pero también se puede utilizar como moneda energética. ¿Y dónde está la energía? En esto, en los grupos fosfato.
tienen 3, a medida que yo rompa los enlaces, voy a liberar energía y voy a usar el grupo fosfato para que se una a determinadas moléculas y le cambie la forma, como ya lo he explicado en varias oportunidades. Ahora, ¿cómo se rompe esto? Para todo necesito agua. Por eso es indispensable el agua. No solamente como medio líquido, porque uno dice medio líquido, ¿para qué quiero un medio líquido? Porque muchas reacciones necesitan de moléculas de agua para que se produzca. Cuando necesitan esa molécula de agua, el proceso se llama hidrólisis, porque voy a romper esta molécula. Entonces, gracias a esta molécula de agua, voy a romper estos enlaces, voy a dejar libre ese grupo fosfato y la energía. Ahora, ¿cómo hacen los organismos uni o pluri para oxidar? Para hacer todo lo que les acabo de decir, no solamente para ganancia o pérdida de electrones. Para todo esto, lo que necesitan son 2 procesos. Uy, esto estaba mal. La glucólisis y la respiración, que les voy a decir cómo ocurre. Este organismo está puesto acá, obviamente es pluricelular, pero puede ser un organismo unicelular. Una vez que tiene la adaptación, como en este caso, para captar esa fuente de energía, que es lo que habíamos hablado hace un principio, tiene todo, en este caso, un sistema que permite la ruptura o la degradación de esto a nivel extracelular. No estamos hablando de células acá, estamos hablando de órganos. O sea, todo el bolo que pasa por nuestro sistema digestivo va a sufrir una serie de reducciones, de degradaciones enzimáticas para transformar ese tomate o esa hamburguesa en algo más absorbible a nivel del intestino. Una vez que se absorbe a nivel del intestino, eso que se absorbe tiene que ser utilizado por la célula, entonces acá el escenario cambia y tenemos un escenario intracelular. Dentro del escenario intracelular tenemos 2 lugares. Lo que ocurre en el citosol cuando esa vesícula es endocitada, ¿sí? Voy a endocitar algo, lo voy a transformar en una vesícula o en un endosoma, que se va a unir con una vesícula prelisosómica, y se va a formar el lisosoma, va a empezar a degradar ese componente, y el componente más chico, algunos de esos van a venir a esta organela tan particular que es la mitocondria, que sería el otro escenario dentro de la célula. Y veamos por qué. Todos los componentes que son incorporados a nivel de intestino y posteriormente endocitados pueden ser carbohidratos, lípidos o proteínas. Todos estos son fuentes de energía, todos. Pero todos van a ser absorbidos por el intestino y por vía sanguínea van a ir a la célula. Se les enseña, mejor dicho, vemos más el metabolismo de la glucosa como glucólisis porque es la que mayor rendimiento tiene. Pero una vez que todos van a sangre, pasan primero por hígado, y del hígado pasan por torrente sanguíneo otra vez y van al resto de las células, donde la célula va a incorporar. Pero veamos qué pasa, cuál es la ruta de la glucosa, pero quiero que entiendan que no es solamente la glucosa lo que da energía, los lípidos también y las proteínas por supuesto, pero en menor grado. Por lo tanto, estas son las que menos se usan y son las que más se almacenan, porque si no dieran energía no almacenaríamos lípidos, o sea, no engordaríamos, lo cual es mentira. Ahora veamos cómo funciona esto. La glucólisis o la degradación de la glucosa ocurre solamente en el citoplasma de la célula, solo ahí, eso grábenselo, solo ocurre en el citoplasma. Cuando entra, ¿en dónde ocurre eso? Una vez que el lisosoma, las enzimas del lisosoma han roto esa molécula, es un hidrato de carbono, me quedaron libres las glucosas. Esas glucosas en el citoplasma van a encontrarse con enzimas.
El paso de transformación de la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, va a formar al final de todo ese proceso 2 compuestos de 3 átomos de carbono que se llaman ácido pirúvico. O sea, uno de 6 se va a romper en 2 de 3. Este proceso tiene un paso de 9 reacciones que ahora no hace falta que la sepan, la van a estudiar muy en detalle en química biológica, ahora no. Estos 2 compuestos, estos 2 ácidos pirúvicos, son los que van a participar en el proceso de obtención de ATP, porque acá si obtengo ATP también, en menor grado, pero obtengo. Todo esto ahora tiene que cambiar de escenario y nos tenemos que ir a la modificación de ese piruvato. Pero quiero que entiendan algo. El piruvato, cuando hay oxígeno, ingresa a la mitocondria, en la mitocondria se transforma en acetil-CoA, que es otro compuesto que ya vamos a ver bien, y ese en definitiva es el que va a participar en la respiración celular. Si el piruvato se encuentra en un medio sin oxígeno, tenemos 2 circunstancias. Que entre en una fermentación en compuestos o en seres que tengan las enzimas para formar alcohol o el ácido láctico. En nuestro caso, tenemos estas 2 vías. Cuando ustedes van al gimnasio y les duelen los músculos, saben que les duelen porque no lo han ejercitado, saben que les duele porque no lo han estirado, pero no entienden químicamente por qué les duele. Y les duele porque tienen muy poca oxigenación mientras están haciendo ejercicio. Al tener poca oxigenación están en un medio con poca concentración de oxígeno, entonces el piruvato, en vez de conseguir energía en las mitocondrias, sigue la vía de fermentación del ácido láctico, y lo que tienen es ácido láctico en los músculos, y es lo que duele, es lo que produce inflamación, y como hay receptores sensitivos, se produce dolor. Entonces traten de hacer gimnasia oxigenando lo más que puedan, para que así les va a disminuir el dolor muscular, porque no va a haber esta vía de fermentación. Sigamos, vamos a la mitocondria. La mitocondria en sí es una organela que tiene 2 membranas, una externa que es lisa, una interna que se pliega como tienen acá y forman crestas. La particularidad entre ambas es que la externa deja pasar cosas y la interna no, es impermeable a ciertas sustancias. ¿Dónde ocurre todo esto? En la matriz de la mitocondria, que es lo que está contenido, el compartimento delimitado por la membrana interna, que es esta de acá. En la matriz yo tengo componentes que no me imaginaría que tenga una organela, por ejemplo, ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es el ADN materno. ¿Qué les quiero decir con esto? Los espermatozoides en la fecundación no aportan mitocondrias. Las mitocondrias de ese embrión son las de la madre, las del ovocito. Por lo tanto, todos los seres vivos comparten el ADN de las madres y no de los padres. Por lo tanto, este ADN, que tiene características de célula procariota, porque es un ADN, no está puesto como representado acá, no es como una hebra, es así como un hilo, es circular. Por eso es muy parecido a una célula procariota. De hecho, existe una teoría, que es la teoría endosimbionte, que explica cómo mitocondrias y cloroplastos, que son muy similares, tienen características de célula procariota. No voy a entrar en eso por cuestión de tiempo, pero tienen ribosomas. Estas son las únicas organelas que se autoduplican, no necesitan que las duplique la información del ADN nuestro, del núcleo, porque ellos tienen toda la información en este ADN circular, tienen ribosomas, tienen enzimas, tienen gránulos con depósito de calcio, tienen todo lo que necesitan. Y son autorreplicables, solas se replican. Todo lo que les voy a contar ahora va a ocurrir en la matriz
de la mitocondria. ¿Y qué ocurre? Usted va a decir, uy, ¿qué es esto? Por Dios. Bueno, en realidad es más simple de lo que parece. Una vez, presten atención, una vez que la glucosa, ya me he comido la hamburguesa, separo lípidos, separo las proteínas y los hidratos de carbono de ese pan, que es el almidón, lo he roto y ya tengo las glucosas en el citoplasma. Esas glucosas, después de que sufran la ruptura en el piruvato, que acuérdense tienen 3 átomos de carbono, una de 6, la rompo en 2 de 3. O sea que por cada glucosa tengo 2 ácidos pirúvicos. Esos 2 ácidos pirúvicos, estoy en un medio con oxígeno, ¿a dónde van a ir? A la mitocondria. Esos 2 ácidos pirúvicos, como tienen acá, fíjense en este gráfico. Fíjense en los que les marco yo para que no se mareen. Este ácido pirúvico que tengo acá, tiene 3 átomos de carbono, va a perder un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Por eso nuestro desecho metabólico es el dióxido de carbono. Incorporamos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono como desecho. Entonces, voy a eliminar este dióxido que va a ir a la sangre, de la sangre al pulmón y va a seguir otra vía. Por lo tanto, en vez de 3 átomos de carbono, ya me quedé con 2, porque uno ya se fue. Este compuesto es lo que se llama acetil, que se une a una coenzima. Esa coenzima A es lo que le permite que entre a este ciclo muy característico que se llama ciclo de Krebs. No voy a entrar con nombres, lo que quiero es que sepan que este compuesto de 2 carbonos se va a unir con un compuesto de 6, en realidad de 4, para formar este de 6. Este de 6 se va a ir perdiendo dióxido y van a ir formando compuestos como lo que tienen acá en verde, que esto es NAD reducido, que la mayoría le dice NADH, pero el nombre, el H, este hidrógeno, quiere decir que está reducido. Fíjense que tengo un signo más acá, quiere decir que este compuesto está oxidado, va a reducirse, va a formar el NADH, el NAD reducido. Y este compuesto sigue por esta ruta metabólica, bla, bla, y en un determinado momento formo otro compuesto que se llama FAD. Y sigue, y se reinicia. Lo que tengo como producto dióxido, en todo esto formo dióxido. Ahora, esto que está acá, esto que está marcado con verde y lo que está marcado con rosa, son compuestos que voy a necesitar en determinadas proteínas que se llama cadena transportadora de electrones que están en la membrana interna de esta mitocondria, en la que se pliega, solo ahí, no están en otro lado. Estas proteínas van a captar de estos compuestos, van a captar electrones nada más, por eso fíjense acá, este compuesto va a perder un electrón, por lo tanto no puede retener el hidrógeno y se va a ir el hidrógeno como un protón y el electrón va a ser tomado por esto. En este caso, este compuesto que estaba reducido se va a oxidar y esta proteína que estaba oxidada, al tomar estos electrones se va a reducir. Entonces, esta proteína lo que va a hacer es pasar este electrón a otra proteína, y a otra proteína, y a otra proteína, por eso se llama cadena transportadora de electrones. Los nombres no importan ahora. Pero este compuesto cede electrones, pero este otro también cede, solamente que lo hace en otro lugar, en otra proteína aceptora. Los protones que quedan libres acá, por la energía que se forma, son bombeados, o sea, hay un transporte activo en contra de un gradiente. Miren la cantidad de protones que hay de este lado, y aún así esta mitocondria sigue sacando. Los que van quedando libres de las oxidaciones los sigue sacando, y eso tiene un porqué. Ya les voy a explicar. Cuando este electrón viaja por todo esto, llega a esta última enzima y con algunos protones que quedan en el medio, con el oxígeno que necesito para que esto ocurra, se va a formar agua. El oxígeno no es que lo necesitamos porque sí, lo necesitamos para que se una a distintas moléculas y forme otras. En este caso, forma agua. Ahora, ¿qué pasa con los electrones? ¿Dónde está
el ATP. ¿Cómo se forma? Bueno, toda esta cadena transportadora ocurre para que se genere este gradiente electroquímico de este lado, de la membrana. Esta cosa azul que tengo acá es la membrana interna. Este lado de acá sería la matriz mitocondrial, y este espacio es el espacio entre las dos membranas, la interna y la externa. Por fuera tenemos la membrana externa. Ahora, tengo tantos protones por acá, pero yo les dije que la membrana interna es impermeable a muchas cosas, y a una de esas cosas son los iones, en este caso los protones. No puede pasar, no hay canales. El único lugar por donde puede pasar es un canal asociado a una proteína, es un canal proteico que tiene dos partes. Ese complejo es el que va a formar ATP. Cuando el protón pase por acá, que son los únicos lugares por donde puede pasar, cuando pase por acá, va a dar la energía necesaria para que esta proteína en su parte enzimática catalice la unión de un fósforo que hay libre al ADP y forme ATP. Así es como se forma ATP. Este proceso se llama fosforilación, porque estoy agregando un grupo fosfato a algo, por eso estoy fosforilando. Oxidativa, porque necesito del oxígeno, y estoy oxidando aparte. Sé que puede ser complejo esto, pero traten de verlo, traten de seguirme cuando explico. Por lo tanto, haciendo un resumen, en el citosol de la célula, la glucosa se va a romper en el piruvato, y esto es lo que se llama glucólisis. Acá se forman dos moléculas de ATP, no por el complejo enzimático, sino por liberación de energía, que ya les voy a explicar cómo. Se forman dos, pero solamente dos moneditas energéticas. Ahora, en la mitocondria, formo todo esto. Esto que está acá, todas estas moléculas de ATP por el ciclo de Krebs, estos compuestos NAD y FAD por la cadena transportadora de electrones van a llegar a formar 36 ATP, que con los dos que se forman en la glucólisis tengo los 38 ATP, que es la ganancia neta de la degradación de una molécula de glucosa, de una. Ahora, todo esto tiene una relación, porque la mayoría piensa que la mitocondria, el proceso de fosforilación oxidativa solamente ocurre en animales, y que en vegetales está la fotosíntesis. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque las plantas, los organismos heterótrofos, los autótrofos, también necesitan generar energía, ATP. Si bien hay una generación de ATP durante la fotosíntesis, es cierto, pero es para gasto o consumo de la misma reacción. También tienen mitocondrias. Todo lo que les acabo de explicar también ocurre en las plantas. Por eso almacenan el almidón como reserva para después poder romperlo y hacer glucólisis. Todo lo que les expliqué, y respiración celular. Entonces, lo único que nos faltaría ver es la parte de cloroplastos, que es lo que pasa en la otra organela bastante parecida a la mitocondria, que son los cloroplastos. La fotosíntesis es una reacción en la que un organismo autótrofo es capaz de transformar agua y dióxido de carbono en oxígeno y un compuesto orgánico, para lo cual necesita la luz y necesita componentes fotosintéticos, pigmentos fotosintéticos. Como ven, también originan hidratos de carbono, por lo tanto también van a degradar la glucosa para la obtención de ATP. Lo que vamos a ver ahora es cómo se forma esa glucosa. Entonces, la estructura es bastante semejante a una mitocondria. También se explica la existencia de este ADN circular y de los ribosomas y de los gránulos con la teoría de endosimbionte, que en algún momento una célula fotosintética fue fagocitada por otra, pero en vez de digerirla, la dejó y hubo un beneficio entre ambas. Una generaba
alimento y el resto la utilizaba. Entonces esa simbiosis entre los dos ha generado que se desarrollen los organismos fotosintéticos mucho más grandes, más evolucionados. Lo mismo pasó con las mitocondrias. Bueno, dicho esto, tiene dos membranas, una interna y otra externa, un espacio entre ambas, pero además de esto, en el caso de la mitocondria es la membrana interna la que se pliega. Acá tiene otro sistema membranoso adentro que va a formar discos que se llaman tilacoides. El apilamiento de esos discos se llama grana, que es como ven acá, y esto está todo inmerso en este medio que se llama estroma. La fotosíntesis ocurre en dos fases, una que depende de la luz y otra que no depende de la luz. No quiere decir que una ocurra de día y la otra ocurra de noche. La que depende de la luz tiene que ocurrir de día sí o sí. La que no depende de la luz, no importa cuándo ocurre, va a ocurrir cuando la célula quiera, porque no necesita de luz. En la fase que depende de la luz, se va a captar la luz por todo un sistema que tiene asociado proteínas y tiene asociada la clorofila. Este sistema que capta esa energía, lo que va a hacer es también generar un transporte de electrones, porque la clorofila al captar esa energía eleva su nivel energético y los electrones de la última órbita de esa clorofila, tengan en cuenta que es una molécula que tiene electrones, y les dije que lo único que se mueven son los electrones, estos electrones al tomar energía de la luz, lo que hacen es aumentar su energía cinética, y por eso saltan, se escapan de la órbita y se van a otra molécula. Esa otra molécula es una proteína que está en la membrana del tilacoide, que los va a aceptar, muy semejante a lo que pasa en mitocondria, una serie de proteínas que aceptan que se van pasando ese electrón. Entonces, de esa manera, pero para que pase este de acá queda sin electrones, queda oxidado, y un compuesto oxidado en la célula es muy reactivo, o sea, va a querer estabilizarse siempre. Acá entra en juego el agua. ¿Por qué? En la fotosíntesis se necesita agua. Y la explicación es esta. El agua se va a romper y va a generar electrones que van a reemplazarte acá los que se fueron, va a generar protones que son los que se van a bombear, igual que en la mitocondria, y va a generar el oxígeno, que es lo que eliminan como desecho. Nosotros eliminamos el dióxido. Este pasaje de pasar de un lugar a este otro, en resumida cuenta, lo que va a formar es un compuesto parecido a lo que se forma en la mitocondria, solamente que tiene un grupo fosfato acá. Es NAD fosfato reducido. En la mitocondria es NAD reducido, sin el grupo fosfato. Este compuesto, junto con la generación de ATP que se genera en los mismos complejos que hay en la mitocondria, eso va a ser, son los compuestos que necesito para que ocurra la otra fase. Por eso es fundamental esta fase de luz. No es que la glucosa se forma en esta fase. En la fase donde se requiere luz se forman los compuestos que necesito para poder formar el compuesto orgánico, que ocurre en la otra fase. Esto es una explicación de cómo pasa lo de los electrones, se los puedo explicar después si lo necesitan. ¿Cómo se genera ese compuesto orgánico? Ese compuesto orgánico se genera a partir de la unión del dióxido de carbono, que por eso las plantas necesitan tomar ese dióxido. Ya hemos visto por qué necesita agua. Ahora, en esta reacción también necesitan agua, ¿no? Estas moléculas de agua también se van a romper y se van a unir, pero estas moléculas de dióxido son las que se van a fijar. ¿Qué quiere decir? Se van a unir a un compuesto que se llama ribulosa. ¿Está bien? Silencien los micrófonos. ¿Quién está hablando? Florencia. Ahora, esto
va a seguir toda una reacción que no hace falta que sepan todo esto, les ponemos porque es lo que corresponde, que sepan los nombres, pero no le vamos a pedir los nombres, sino que estos dióxidos se van a unir a una molécula que se llama ribulosa y va a seguir todo un ciclo. Este ciclo se llama ciclo de Calvin. En un determinado momento voy a obtener un compuesto de 6 carbonos que es la glucosa. Y va a quedar otro y voy a formar ATP también. En realidad voy a usar el ATP que formé en la fase de luz, voy a usar el NAD que formé en la fase de luz, y voy a usar el dióxido y el agua que incorporé. Dicho esto, no tenemos tiempo para repasar, pero este repaso no se preocupen que lo vamos a ver en la clase de consulta. ¿Estamos? Esto no. Sí. He ido rápido, yo sé que he ido rápido, pero tienen la explicación también en el material de lectura. Cualquier cosa, me mandan una preguntita al este foro, o lo vemos en la clase de consulta. Vayan anotando lo que no entienden, para que la clase de consulta sea más dinámica. Ustedes ya directamente me preguntan y yo me limito a explicarles eso de manera más exhaustiva. Bueno, chicos, nos vemos hasta mañana. Chao, profe. Vamos. Chao, Chao, chao. profe, hasta mañana.